Adat Netzach Yisrael presenta elevado de Kedushá que ha alcanzado el pueblo de Israel durante recibieron las instrucciones de Vayikra, porque Hakadosh Baruj Hu lo llama a ser un pueblo Kadosh. ¿Recuerdan cuando el pueblo estaba frente al Sinaí? ¿Recuerdan? Vayamos, porque si lo dice la Torá tenemos que recordarlo. Porque muchas veces, y si usted quiere, a mí siempre me gusta, trato de no repetir lo que otras personas han dicho, pero a mí casi siempre me gustan más las enseñanzas reflexivas. Por ejemplo, me hago la pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Para qué Hakadosh Baruj Hu me pide esto a mí? Y preguntas así que necesariamente tengo que llegar a tener una respuesta para mí. ¿Por qué Él me pide que yo sea Kadosh? Miremos lo que dice una de las razones en el libro de Shemot, en el Sefer Shemot, libro de Éxodos, conocido el Perek 19, verso 6. Ahí nosotros podemos encontrar las razones y cuál era la intención de Hakadosh Baruj Hu cuando Él nos pide. Shemot 19, 6. ¿Qué dice? Y vosotros seréis mi reino de Kohanim y gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los Bené de Israel. Si nos ponemos un momento a pensar, ahí podemos ver cuál es la intención y el propósito que nuestro Ser Supremo tiene para su pueblo. ¿Ok? Dice, como lo leyó nuestra amada, dice, y seréis para mí. Aquí, en esta traducción, es la Torá también. Dice, y seréis para mí. Un reino de Kohanim y un pueblo Kadosh. Yo desde ahí encuentro algo de que Hakadosh Baruj Hu ya tiene un plan. Recuerden de que el pueblo había partido de Misraín y que en medio de todo eso el pueblo se había pasado por muchos años dentro de una sociedad pagana, idólatra, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver el propósito número 1, seréis para mí. Ese para mí es algo posesivo. Quiero que si tú me vas a pertenecer a mí, yo quiero que seas para mí un pueblo de Kohanim y un pueblo Kadosh. Y más adelante nosotros encontramos ahí toda la intención, especialmente en el libro de Vayikra, la intención que Hakadosh Baruj Hu quiere para su pueblo. Oiga, qué interesante un comentario que está aquí en la Torá, es comentario de un rabino. Dice así, déjeme leerlo textualmente porque siempre lo que ellos dicen es interesante, ¿no? Dice, el tercer libro de la Torá, Vayikra,
encierra, oiga bien, encierra como contenido principal el pedido de Kedushá. La pregunta que viene a mi mente, ¿cómo logro la Kedushá? Y yo pienso que todos nos deberíamos de preguntar. Les preguntaría, ¿podré obtener yo la Kedushá por el hecho de haberme movido del punto A al punto B? ¿Eso me da la Kedushá? ¿Qué piensan? ¿No? Si contestó no, sí. Y es lo que yo pienso personalmente, y esto tómelo a manera de reflexión porque muchas veces dejamos cosas tan importantes como es la Kedushá, que Hakadosh Baruj Hu nos llama a vivir, la dejamos en un rincón y nos comenzamos a enfocar en otras cosas que aunque tienen su grado de importancia, no ocupan el primer lugar al propósito por el cual Él nos ha llamado. ¿Me explico? Y la pregunta sería, si yo tuviera que hacerme una pregunta personal y yo me la hacía mientras estudiaba Parashá Emor, ¿estoy yo tratando de alcanzar el propósito de Shemot 19:6? Ser parte de un pueblo Kadosh. Porque déjeme decirle, la Kedushá, hablar de Kedushá, incomoda. Muchas veces podemos estar hablando de otras cosas y olvidarnos, pero el momento en que tocamos el tema de la Kedushá y comenzamos a ver las instrucciones que nos da la Torá para llenar los estándares que Hakadosh Baruj Hu, oiga bien, los estándares que Hakadosh Baruj Hu ha establecido, pues entonces comenzamos a batallar. Comenzamos a batallar cuando por lo primero que debemos de comenzar es buscando cómo ser más Kadosh. Entonces la primera respuesta que yo encuentro es de que no por el hecho de haber salido yo del punto A y moverme ahora al punto B y estar dentro de una comunidad que cree en la Torá, que sigue las instrucciones que Hakadosh Baruj Hu, no por ese hecho, y yo quiero que tengamos esto bien claro y que lo sintamos muy profundo de nosotros, no por eso me hace apto para ser una persona Kadosh. Entonces yo aprendo que el lugar no necesariamente me hace Kadosh. Y yo debo de saber, verdaderamente sí, estoy en un lugar. Y muchas veces nosotros quizás, yo no sé, nunca me pasó, ¿verdad? Pero me pasó a mí, pero yo no sé si aquí alguien dentro de nosotros alguna vez en el lugar A donde se encontraba, pidió alguna vez encontrar un lugar donde se siguiera la Torá. Si ese fue su caso, y ya lo encontró toda Rabá Abba, la pregunta es, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ok, ya encontramos el lugar.
Quizás batallemos un poco por las distancias, por las cuestiones de transporte, ok, pero con un poco de esfuerzo podemos solucionar eso. Pero la cosa es, ahora que Hakadosh Baruj Hu me trajo al lugar donde está su Torah, donde está el pueblo de Israel, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a que esa Kedushá que Hakadosh Baruj Hu pide se eleve? Y eso solo cada uno de una manera personal la puede contestar. Y dice aquí este rabino en su comentario, dice, el tercer libro de la Torá, el libro de Vayikra, encierra como contenido principal. ¿Usted cree que Hakadosh Baruj Hu está interesado en que si se me terminó el agua antes de hacer la purificación de mis manos? Como lo interesado que pudiera estar en que yo sea una persona Kadosh. Piénselo, pensémoslo. Yo tengo que pensarlo primero. Y oiga lo que dice el comentarista. Pedido que fue formulado inmediatamente después de salir de Misraín. Ahora, entrando un poquito en la parashá, oiga qué interesante lo que él comenta también, y oiga bien, y yo no quisiera que dijera, bueno, parece un pastor el que nos está hablando, porque, o algo, porque muchas veces tenemos fantasmas y cosas que creamos ideas dentro de nuestra mente. Y le digo porque el otro día alguien me dijo, hey, usted, les aclaro, no soy, ni nunca, yo soy igual como cualquier regular. Lo único que hago es tratar de estudiar la Torá. Así es de que no ponga obstáculos ni cosa de por medio que nos dice en la Torá y que usted necesita una manera de que alguien se exprese para usted sentirse satisfecho cuando lo que estamos hablando es Torá. Miren, Torá dice, ¿no? A la cámara, Torá. Porque aquí no se está permitido hablar nada que no esté dentro de la Torá. Y oigan lo que dice el comentario de este rabino haciendo una introducción. Dice lo siguiente, ahora dice, después que Hakadosh Baruj Hu nos dice que el tema principal del Sefer Vayikra es Kedushá hacia él y que seamos Kadosh, ahora el tema central ya no pasa, ya pasa de lo que le requirió al pueblo a enfocarse en los Kohanim. Y también el tema central está dedicado a la Kedushá porque son los que van a estar dando el servicio al Creador, enseñando al pueblo normas de conducta tendientes especialmente a preservar la Kedushá dentro del Mishkan. ¿Se fija qué importante es la Kedushá? Parashá Noach dice que Hakadosh Baruj Hu vio que Noach era un hombre sadik, ¿recuerdan? Y que andaba con el Ser Supremo. La pregunta que yo me haría, ¿cómo es andar con el Ser Supremo? Son preguntas válidas. ¿Cómo es andar? ¿Sabe cómo? Haciendo
lo que Él dice que hagamos. No importa lo que esté alrededor de nosotros, porque Noé no vivía en una sociedad diferente a la de nosotros. No vivía en una sociedad diferente a la de nosotros, pero dice que él se conducía conforme a los caminos de Hakadosh Baruj Hu. Bereshit, creo que 6, 8, por ahí, pero para allá Noah. Entonces, ¿qué aprendemos de en solo la entrada? Que la Kedushá para Hakadosh Baruj Hu es muy importante y que la tarea de los Kohanim es especialmente preservar la Kedushá del Mizkan. En la mañana el Moreno decía de que, y me gustó porque hasta lo anoté, ¿verdad? Hasta lo anoté y no quisiera decir algo que él no dijo, pero si usted se acuerda, en la mañana él más o menos nos decía así, ¿verdad? Decía, hoy en día no tenemos Bet Hamidash y probablemente la persona que se para aquí pudiera considerarse un pequeño, me gustó esa palabra, un pequeño Cohen, porque no hay Bet Hamidash. ¿Recuerdan? Menos de 5 o 6 horas recibimos esa enseñanza. Y aunque nosotros no estamos queriendo usurpar ningún lugar de nadie, mucho menos de lo que Hakadosh Baruj Hu ha establecido, pero tenemos que estudiar la Torah con los recursos que tenemos, pidiendo claridad en las cosas para que hagamos lo mejor para Hakadosh Baruj Hu. Pero al enemigo no le gusta que el pueblo de Hakadosh Baruj Hu hable de la Kedushá menos que la vivamos. Menos que la vivamos. Nos puede tener entretenido en cualquier otra cosa, menos en la Kedushá. Porque hablar de Kedushá es hablar ¿de quién? ¿De mí? Es hablar de Hakadosh Baruj Hu, porque Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mis amados, cuando uno comienza a estudiar, y esto ya es personal, cuando uno comienza a estudiar la Torá, y oiga bien, usted no vuelve a ver con los mismos ojos el Brit Harashá. El Brit Harashá. Usted no lo vuelve a ver con los mismos. Pero oiga bien, si estudiamos, no si andamos agarrando un poquito de aquí, otro poquito de allá, y al último con tantos poquitos no sabemos qué hacer. Tenemos que agarrar algo serio y enfocarnos en eso. Y yo le digo que, y esto lo hablo como una experiencia personal, una vez que uno comienza a estudiar la Torá, uno no vuelve a ver con los mismos ojos como miraba antes el Brit Harashá. Yo no estoy haciendo ninguna propaganda, yo no estoy diciendo que lo acepte o no lo acepte, esa es completa libertad suya. Lo único que le digo es de que cuando estudiamos seriamente la Torá, de hecho, recuerden lo que les he dicho siempre, usted no crea nada de lo que yo les digo. Vayan y verifiquen todo. No tienen que creer, pero sí los animo a que vayan y verifiquen todo y ustedes mismos se darán cuenta y unos quedan a veces sorprendidos, porque si nosotros solamente nos quedamos con las explicaciones, oh, qué bonito habló, o qué bonito dijo esto, y eso es suficiente, ¿sabes? Somos humanos, nos podemos equivocar. Quizás su grado de Kedushá es mayor y Abba le da más revelación. Pero lo cierto es de que cuando nosotros hablamos de la Kedushá, inevitablemente tenemos que hablar de Hakadosh Baruj Hu porque Él es Kadosh. Y nosotros lo decimos.
en la plegaria de Arbit que vamos a hacer, si no me equivoco, hay una parte donde tenemos que acompañar al Hassan cuando repetimos todos Kadosh, 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 Yahweh, Sebaot, Melolam, Kebodó. ¿Recuerdan la visión del profeta Yesayahu? Porque él es Kadosh. Hablar de Kedushá es hablar. Entonces, si él es Kadosh, él dice, yo quiero, porque yo les he dicho, nos podemos llenar la boca diciendo que ahora yo soy hebreo, ahora yo soy israelita, ahora yo soy esto y eso y lo otro, y está bien, es parte del ánimo que tenemos que darnos. Pero yo le digo con toda certeza y con toda responsabilidad de que las personas que van a entrar a los Abba no van a ser personas que tengan partidas de nacimiento, van a ser personas que hayan sido Kadosh. En otras palabras, ese es mi pasaporte, ese es mi ticket, la Kedushá para entrar y estar allá. Como le digo, yo solamente trato de traer palabras de reflexión. Usted podrá estar de acuerdo conmigo o no, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero oiga qué interesante lo que sigue diciendo aquí. Con esto termino el comentario de él. Dice los Kohanim estaban dedicados exclusivamente al servicio del Creador, enseñando al pueblo, oiga bien, y que le quede claro en mente, a los que Hakadosh Baruj Hu designó y escogió para enseñarle al pueblo, fue a los descendientes de Aarón. Ellos son. Pero cuando usted lee la historia, usted se da cuenta cómo otro grupo del mismo pueblo usurpó ese lugar y se los quitó. Pero si usted lee Shemot 10:10, usted se dará cuenta que ahí claramente es lo que le dice Hakadosh Baruj Hu. Ustedes son los que enseñarán mi Torah y mis estatutos al pueblo. Y dice que ellos eran, como estaban en el servicio, ellos deberían de preservar la Kedushá del Mishkan. Porque ¿qué simbolizaba el Mishkan? A ver, ¿qué simbolizaba el Mishkan? La Kedushá, correcto, pero ¿qué estaba en el Mishkan? La Shekinah, la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Ahora bien, esto es muy interesante porque en otra escuela nos decían, oh no, ahora podemos entrar de un solo hasta el lugar al Kadosh Kadoshim. Lógicamente no lo decían así, pero lo decían, ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo. Se consideraban o nos enseñaron que éramos tan Kadosh que podíamos hacer eso. Yo pienso que si hubiéramos leído lo que les pasó a los hijos de Aarón, la pensáramos 1.000.000 de veces antes siquiera arrimarnos ahí. ¿Se fijan? Por eso les digo, cuando estudiamos Torah, no podemos ver con los mismos ojos que mirábamos las enseñanzas que nos daban antes. Yo no le estoy diciendo, acéptelas, tírelas a la basura. Esa es su propia decisión. Usted es el que va a tener que hacer su decisión. Usted, cada uno de nosotros hace su decisión. Cada uno de nosotros elegimos. Pero eso es un tremendo error. El único que podía entrar una vez y al año era el Cohen Hagadol, y usted sabe todos los requerimientos que habían. Escuchó lo que dijo el Moré en la mañana, que solamente en los últimos años habían habido más de 300, casi cambiaban uno por año. Y hoy en la mesa, mientras comíamos, se levantaba la pregunta, bueno, ¿y por qué cambiaban cada año? ¿Por qué creen? Porque morían. ¿Y por qué morían? ¿Y en qué día morían? Yom Kippur, ¿por qué? Porque como no eran escogidos por Hakadosh Baruj Hu, cuando entraban, ¿se fija?
Y eso es lo que pasa cuando nosotros comenzamos en este retorno a nuestra casa, a nuestras raíces hebreas, que nos han enseñado mal, que el enemigo ha venido a distorsionar. Nosotros no tenemos, yo no debo de tener miedo de hablar de estas cosas. Sencillamente lo que yo estoy haciendo es recuperando la herencia que Hakadosh Baruj Hu le dio a sus hijos y que por 50 y más años estaba en la ignorancia y me la habían enseñado mal. ¿No lo mira así usted? Porque esta es una herencia. Esta es una herencia. ¿Y qué hace usted si su padre le deja una herencia y alguien se la quiere robar? O si nunca se dio cuenta que esa herencia le pertenecía a usted y de repente le dice, hey, tu padre hacía así, y ¿no iría usted y trataría de recuperarla? Es lo que estamos haciendo nosotros. Y no debemos dejar que nadie nos diga que esto no nos pertenece. Esto nos pertenece porque nosotros estamos en pacto con Hakadosh Baruj Hu. No debemos sentirnos menos. ¿Entendemos el mensaje? Yo no tengo por qué sentirme menos, ni me siento más por otro. Sencillamente yo soy uno que iba ahí en el camino aprendiendo Torah. Sé todo, no sé todo, me equivoco, sí me equivoco, cometo errores. Pero la Torah dice que yo debo, dice que el Tejilín 1 dice, dichoso el hombre, dice que anda en los caminos del Creador. Y que en su, dice que no, y dice que en su corazón medite en su Torah de día y de noche. Eso es lo que yo tengo que hacer. El resto que Hakadosh Baruj Hu lo disponga como Él quiera, como Él lo decida. Pero el guardar la Kedushá en el Mishkan, guardar la Kedushá en este lugar, es guardar, dice aquí el rabino en su comentario, dice que simboliza la presencia de Hakadosh Baruj Hu en el seno del campamento de Israel. Dice, yo quiero habitar en medio de vosotros. Él quiere estar con nosotros, pero Él no va a estar en un lugar que no sea Kadosh. Y en esta parashá Emor, y a mí me gusta la Kedushá. En esta parashá Emor dice habla. Parashá Emor lo que significa habla. Y mientras yo oía las diferentes raíces de la palabra y los diferentes significados, qué tremendo, y yo espero algún día alcanzar ese nivel que los otros moré tienen, y qué tremendo, ¿verdad? Pero digo yo no tengo que apresurarme, yo tengo que ir al paso que Hakadosh Baruj Hu me lleva. Pero qué tremendo, pues escuchábamos una explicación en la mesa, ¿verdad? Pero en una manera simple, la parashá Emor lo que quiere decir habla. Y mientras yo oía habla. A mí me gusta hacerme muchas preguntas. ¿Usted no cree que cada Shabbat Hakadosh Baruj Hu quiere hablarnos y decirnos algo? No me salga, por favor, y decir, ¿y quién ha oído la voz y que se mueren? Usted sabe que no estoy hablando, esas son sus puras excusas para no ahondar en cosas. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. No estamos hablando aquí porque no tenemos el grado de Kedushá de nuestros antepasados. Pero ya hablo en el sentido de que algo le llame la atención y que lo haga reflexionar sobre alguna porción de la Torá que se ha dado desde inicio de este Shabbat hasta ahorita que estamos concluyendo. A eso es que me refiero. Y si usted no cree que Hakadosh Baruj Hu habla, sí Él habla. ¿Y sabe cuándo nos habla? Cuando nosotros leemos
levanté, cuando nosotros leemos la Torá, Él nos está hablando, ¿o no? Seguro. No vamos a oír una voz audible, pero ahí Él nos dejó por eso escrito y nosotros podemos ver qué es lo que Él nos quiere decir. Y comienza diciendo, y Yahweh le dijo a Moshe, háblalo Coanín, hijo de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto entre sus pueblos, mas por sus parientes cercanos, por su madre, padre, hijo, o por su hermana virgen, y ahí da una lista. No se contaminarán, verso 4, como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán torceduras en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne se harán rasguños. Verso 6, Kadosh serán para Yahweh. Ahí tenemos, mire, es interesante esto, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué HaKadosh Baruj Hu le dice a ellos que no se contaminen por muertos? Que ni siquiera, y le da una lista de nomás de las personas. Tenemos que hacernos esa pregunta como estudiantes. Todos algún día en nuestras vidas fuimos a la escuela, pienso yo, y éramos estudiantes, o fuimos estudiantes, ahora somos estudiantes de Torah, somos aprendices de Torah. Pero recuerda esas cosas básicas que le dicen los maestros: cuando tengas algo ante ti, hazte las preguntas cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué. Y mientras yo leía esto, yo decía, no bastaba con que HaKadosh Baruj Hu dijera, sean Kadosh, porque yo soy Kadosh, y no hagan esto y esto, pero la razón es por qué creen. ¿Recuerdan? Shemot 19:6, yo quiero que ustedes sean una nación de Kohanim, un reino de Kohanim, Kadosh para mí. Y es interesante, y yo estoy 100% de acuerdo con la enseñanza, oiga bien, 100% de acuerdo con la enseñanza del Moré que dio esta mañana. Tenemos que ir a la historia. ¿Por qué quería? Y tenemos una herramienta muy buena. Usted entre en Wikipedia, y usted pone ahí los rituales del tiempo antiguo del templo, pues en este caso sí, los rituales y usted encontrará una cosa que mientras usted va leyendo, usted dice, ahora ya sé por qué HaKadosh Baruj Hu quiere que los que le sirven no hagan estas prácticas. Es muy interesante porque déjeme decirle rápidamente porque el tiempo avanza. Es muy interesante, si nosotros no entendemos un poco lo que pasaba en aquellos tiempos, no vamos a entender. Vamos a estar aquí, que si es buey, que si es toro, que si es esto, que si es lo otro, ¿verdad? Pero tenemos que ir, porque el pueblo vivió en Misraín, en Egipto, por muchos años. Habían muchos ídolos, y los ídolos tenían sus sacerdotes. En este caso se aplica la palabra, ¿ok? Porque no los podemos llamar, aunque déjeme decirle que ya la palabra Cohen se usaba también para referirse a esas personas, pero no vamos a entrar en detalle. Tiene que ir y hacer su tarea, ir y averiguar para que diga, no están engañando. Pero esta gente, ¿cuál era el trabajo de un sacerdote en uno de los templos de Misraín? Bueno, moría alguien, iban, lo tocaban, lo lloraban, hacían invocaciones espiritistas, hacían un sinnúmero de cosas que usted no tiene idea, invocando la muerte, le hacían una infinidad de cosas al muerto, tratando de prepararlo supuestamente para el más allá.
Y todo esto no era ajeno a los ojos del pueblo. Y ellos podían creer en determinado momento, ahora que estaban fuera de Egipto, que ellos podían seguir con esas prácticas. Entonces, cuando usted lee aquí todo esto, a lo que se refiere de que no se contaminarán por cualquier hombre muerto, es porque el Cohen que Hakadosh Baruj Hu ha apartado para él representa vida y no representa muerte. ¿Entendemos esa parte? Si usted no me cree a mí, pues déjeme leerle lo que dice otro rabino. Yo sé que pues ahí no vamos a tener objeción, ¿no? ¿Verdad? Si no me cree a mí, pues leamos lo que dice. Y este rabino se llama, a ver, el rabino Eliyahu Birbaum, en su libro Más allá del Pasuk, página 175. Oiga lo que él dice. Dice, un hombre vivo, aunque sea el hombre más simple, el más vulgar, el más malvado o aún un delincuente, no puede transmitir impureza ritual, tumá. Oiga bien, está hablando de un hombre vivo. Lo repito, un hombre vivo, aunque sea el hombre más simple, el más vulgar, el más malvado o aún un delincuente, no puede transmitir impureza ritual. En cambio, mire lo que dice este amado. En cambio, dice, el hombre muerto, oiga bien, aunque sea el hombre más sadik, o el más kadosh, o el más puro, dado que su neshama ha sido tomada de él, transmite impureza ritual. ¿Se fija? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Oiga bien, sigue diciendo él. De este modo, dice, a través de las leyes concernientes a la pureza o ritual, la Torah nos brinda una manera más del valor de la vida. En el momento en que la vida se interrumpe, el daño es enorme y la herida irreparable. El hombre se convierte en un cuerpo que contamina. Y un poquito más. Por esa razón, a los Kohanim les era prohibido contaminarse a través del contacto del cadáver. ¿Por qué? Porque un Cohen simboliza el servicio a Hakadosh Baruj Hu en la casa del Ser Supremo. Por lo tanto, la vida es un símbolo y señal, y es por eso que el Cohen debe alejarse del símbolo a lo opuesto, que es vida o señal. ¿Cuál es lo opuesto de la vida? La muerte. ¿Se fija? En cambio, allá los Kohanim que hacían todos estos rituales y todas esas cosas, pasaban por un proceso tremendo, tremendo, tremendo. Dice que cuando ponían a la víctima en el sarfófago, ¿verdad? Donde ponían ahí, me imagino, las momias, las cosas, hacían unos rituales tan demoníacos que verdaderamente, pues, Hakadosh Baruj Hu no quería que esto viniera hacia él. Es por esta razón, continúa aquí el comentario de este amado, dice, la Torá advierte a los Kohanim no acercarse a un muerto. Y ustedes saben que solamente había una razón especial, la única, y eso lo dice la Torá, cuando ellos podían o eran permitidos enterrar a un muerto fuera de su familia, y creo que eso lo vamos a ver en Bamidbar. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? Cuando encontraran a un muerto, ¿qué dice? ¿No recuerdan? Sí. Cuando encuentren a un muerto que no tenga familiares ni parientes, entonces el Cohen tenía que venir y darle sepultura, pero era el único caso especial. Pero mientras esta persona tuviera un familiar, no le era permitido hacer eso. Porque Hakadosh Baruj Hu dice, ya vamos cerrando, verso 6, dice, Kadosh serán para su Creador, y no profanarán el nombre del Ser Supremo,
porque la ofrenda encendida para el Ser Supremo y el Ejen del Ser Supremo ofrecen. ¿Quiénes estaban más cerca de Hakadosh Baruj Hu? ¿El pueblo o los Cohen? Entonces, si ustedes se fijan y recuerdan la parasha anterior, las leyes para los Cohen aquí son más rigurosas. Entonces, eso me dice que entre más cerca quiero yo estar del Ser Supremo, la regla para mí van siendo más y más estrictas. ¿Por qué? Porque me estoy acercando más hacia el Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ahora, eso no debe de desanimarme para decir, entonces no, mejor me mantengo donde estoy. Claro que no. No tenemos que pensar con esa manera. Lo único que la Torah nos está diciendo, ¿sabe qué? Entre más ganas leche y más aprenda y vivas más en Kedushá y obedezca a Torah y mi bot, pues vas a estar más cerca de la presencia del Ser Supremo. Entonces, más que un doble estándar para los Kohanim, debería de ser, o más bien, el querer estar más cerca de Hakadosh Baruj Hu implica estar más cerca del Ser Supremo. ¿Ustedes creen de que sería apropiado que yo hubiera venido aquí y estar parado delante de ustedes, haber tenido una semana? Yo trabajo también y tengo que hacer tiempo para estudiar. Pero ustedes creen que hubiera dicho, oh, no, pues ahí, y viniera aquí en carrera y a ver lo que salga. ¿Ustedes creen que honraría yo a Hakadosh Baruj Hu con una actitud así? No. Por eso es delicado estar parado aquí. Por eso es delicado. Y durante la semana, durante nuestra tefilá, tenemos que pedir la dirección de Hakadosh Baruj Hu. Y decirle, Abba, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Pon tú las palabras. Yo no quiero ofenderte ni decir nada que vaya a lastimar a la comunidad o alguien se vaya a sentir mal. Esa no es mi intención. Y hasta donde tú me des entendimiento y claridad en las cosas, hasta ahí yo voy a exponer. Pero yo ya hice mi esfuerzo. No vine a la carrera y decir, a ver, qué es lo que salga. No, en ninguna manera. Es por eso que a los Kohanim observaban un elevado más alto de Kedushá y las demás personas deberían de sujetarse a él. Entre más nos acerquemos al Creador, más requiere él que nosotros nos purifiquemos. Y Yahweh llamó a Moshe diciendo, verso 16, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes, y miren qué cosa delicada, amado, como nos decían los moré, hay tanto que hablar aquí, pero como estoy retomando el tema de la Kedushá del Shabbat pasado, miremos qué tan delicado y cuidadoso es Hakadosh Baruj Hu para los que iban a estar presentando servicio en el Bet HaMikdash o en el Mishkan cuando estaban allá, ¿verdad? Verso 16, pongan atención, yo sé que ya lo han leído. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto. Y da una lista, se acercará para ofrecer el ejen del Creador. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado, que sea enano, que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna, o empeine, o tenga... Cuando yo voy leyendo esto, ¿qué es lo que estoy percibiendo que quiere Hakadosh Baruj Hu? Perfección. ¿Sí o no? Él no está despreciando a nadie,
Pero él dice, ¿sabe qué? Si por alguna razón, yo me imagino, y poniéndolo en mis palabras, si por alguna razón alguno de tus descendientes tiene estos problemas, no puede servirme. O sea, a lo que se refiere es oficiar ahí. Podías ayudar en otras cosas, dicen los sabios, los comentaristas. Habían tantas cosas que hacer en el Beth Hamidash, pero en el servicio, él quería solamente personas que tuvieran un grado elevado de Kedushá. Por eso yo no me puedo presentar aquí si por lo menos haber hecho un esfuerzo durante la semana, estudiar la porción semanal de la Torá y presentarla. Si ya no lleno los estándares que ponen las personas, pues ya ese no es mi culpa. Ya hasta ahí me dio Hakadosh Baruj Hu. Yo estoy contento, pero por lo menos que no quede porque yo no he hecho el esfuerzo. Y eso aplica al que hace la liturgia, porque él pasa aquí también. Y eso aplica a todo el servicio que prestamos, pudiéramos decir, dentro de la comunidad. Por ejemplo, ahorita se está editando un sidur para tener lo menos posible errores en la plegaria. ¿Sabe usted de que está con una papa caliente la persona que está haciendo eso en la mano? Y oiga bien, hablo en términos que nos entendamos, papa caliente. ¿Y por qué? Porque debe de no solamente poner el conocimiento tecnológico que tiene y profesional, sino también debe poner su lev. Porque este es un trabajo más que para la comunidad, que se beneficie la comunidad, es un trabajo para Hakadosh Baruj Hu. Porque esa persona después va a estar aquí leyendo. Y no sería triste que nos volvamos a equivocar. Entonces, todo servicio para Hakadosh Baruj Hu debemos de hacerlo lo mejor que podamos, lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. Porque él dice, ninguno que tenga defecto me servirá. Y ahí da la lista. Y el tiempo está pasando, o sea, Hakadosh Baruj Hu no es que menospreciara a estas personas con impedimento físico, porque si usted lee más adelante, él no le niega diciendo que ellos pueden comer de la comida del Cohen. Dice, pueden comer, pueden hacerlo. Nosotros podemos ver también ahí que también hay, en el 22:9, nosotros podemos ver ahí que hay también castigo severo para las personas que incurrieran. Dice, guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello. No sea así que mueran cuando la profanen. En otras palabras dice, a la primera no hay segundo chance. Yo sé que muchas de estas cosas no aplican en estos días por ya las circunstancias que nos explicaron nuestros moré, pero eso no nos libera de la responsabilidad que lo que nosotros hagamos siempre para Hakadosh Baruj Hu sea algo de menor calidad. Él se merece lo mejor. ¿Sí o no? Él se merece lo mejor. Seguro, otro lo pueden hacer mejor que yo. No tengo la menor duda. Pero ¿saben qué? Yo he hecho mi parte y he hecho lo mejor que está de mi parte para hacer mi parte.
¿Entendemos eso? Yo no voy a tratar de imitar a otro que está haciendo mejor. Claro, me va a servir de ejemplo para mejorar, pero yo soy responsable de hacer lo que yo puedo hacer para Hakadosh Baruj Hu. Si usted lee, y con esto termino, si usted lee la Haftará, usted se dará cuenta, usted puede leer la Haftará, está en Ezequiel 44 del 15 al 31, usted se dará cuenta cómo de ahí Hakadosh Baruj Hu le reclama al pueblo. Si usted lee a Malaquías, al profeta Malaquías, y cómo le reclama y le dice, ustedes han llamado a cosa despreciable mi mesa. Han llamado, dice, se han vomitado. Léalo. Yo lo reto que lo lea. Han llamado que mi mesa no sirve. La han despreciado, me han traído al animal enfermo, al quebrado y todo, y todavía dicen en qué te hemos ofendido. Lo hemos leído, no somos ignorantes de estas cosas, ¿no? Entonces, por eso, si algo pudiéramos concluir con este ciclo de estas dos parashá que hablan mucho de la Kedushá, es de que nosotros debemos de dar lo mejor al Creador y tener en mente que Él me ha llamado no a cambiar de lugar. Bueno, sí, tenemos que cambiar de lugar, de eso es un hecho. Tenemos que cambiar de lugar, pero también buscar la Kedushá día con día. Y si usted seguido el ciclo, se dará cuenta que ahorita está hablando de la Kedushá en su Mishkan. Las parashá que siguen hablan sobre instrucciones en que cómo se debe de manejar la tierra. En los Shemitah ya se comenzó a leer un poco de eso, porque Hakadosh Baruj Hu es cuidadoso en todas las instrucciones que Él nos da. Yo los reto, hagamos lo mejor que podamos. Hagamos lo mejor que podamos y Él va a estar contento. Le doy toda rabá al Creador y que el Creador los recompense a cada uno de ustedes por el respeto que han tenido al escuchar, no a mí, a su Torah.